Dios les bendiga. Nuevamente aquí el pastor Michael Mejía a través del canal de YouTube de Centro Cristiano Berea. Y en esta ocasión se encuentra nuevamente con nosotros el pastor Lázaro Granados. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Michael. Es un privilegio poder estar una vez más aquí, dispuestos a dialogar, a platicar sobre tópicos muy importantes de la palabra de Dios con el ánimo de edificar a los santos y glorificar a Dios. Así es, y hoy vamos a hablar de un tema de que es muy popular en nuestros días y es el tema de la escatología. Y yo creo que es un tema muy importante y hay que definir o explicar, mejor dicho, cuáles son nuestras posturas y por qué y qué es lo que la Biblia dice, más importante, y tener un diálogo que sea respetuoso con aquellos que no creen igual, pero que tampoco difieren de las doctrinas esenciales del Evangelio. Así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿habrá un rapto de la iglesia, un arrebatamiento, como nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4? Sí, porque lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y aunque no lo dijera, Pablo no es el inventor de esta doctrina, sino nuestro Señor Jesucristo, que Él prometió: vendremos a vosotros, os vendré a vosotros. En Juan 14 no dice que me voy a preparar morada. El Señor constantemente confortó a sus discípulos diciéndole que Él iba a volver, porque era el otro cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la venida de Cristo, como lo decía mi profesor Josías Grauman. Sí. La escatología del Antiguo Testamento es como ver una cordillera de montes, pero en lugar de ver los picos, así viendo todos los picos, lo vemos uno tras otro. Y no logramos distinguir que si son varios picos o solo es uno. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que dice que el Señor vendría a sufrir y vendría a reinar, pero en un solo verso, en un solo pasaje. Pero cuando Cristo viene es que nos pone la cordillera de montes ya así. Y vemos, primero viene a sufrir, después viene ya vemos el plan ya mejor explicado, mejor delineado. Como lo decíamos en otro video anterior, que cuando Jesús vino, Él vino a cumplir la ley, pero también a sacar de la palabra el significado que ya estaba ahí, pero que no se entendió hasta que Cristo lo vino a explicar con su vida y con su predicación. Entonces sí, creemos que Cristo va a venir porque Él mismo lo dijo, porque el Antiguo Testamento lo predice y porque así también lo entendieron los apóstoles, Pablo incluido, y por eso dice en Tesalonicenses que Él volverá por su iglesia. Así es. Entonces, sí habrá un rapto, de acuerdo a la palabra de Dios y todo lo que ya has mencionado acerca de esa gran verdad. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿cuándo volverá? ¿Y por qué pensamos lo que pensamos al respecto? ¿Qué sustento bíblico hay para pensar lo que pensamos acerca de cuándo Él arrebatará la iglesia? Sí, ese cuándo es en relación a la tribulación, porque nosotros no tenemos autoridad bíblica ni autoridad divina, extra bíblica, para establecer el día, el mes y el año, como otros lo han intentado hacer y han fracasado. Y hace poco hubo un pastor muy reconocido que se atrevió a poner fecha y él mismo pidió disculpas públicamente por cometer este error en su afán de conocer la Escritura. Él reconoció su error y damos gracias a Dios por ello.
El tiempo que sí la Biblia nos dice es en relación a la gran tribulación, o como lo dice en Daniel, la semana 70. La semana 70 se refiere a ese tiempo en que la primera mitad de la semana habrá un pacto hecho por un príncipe y que este pacto él mismo lo va a violentar a la mitad de la semana, y que de ese momento en adelante, al final de la semana, va a ser tiempo de persecución, de angustia para Jacob, un tiempo muy, muy difícil. Y Jesús añade esto diciendo, tribulación la cual jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces, la pregunta es si va a suceder antes, en medio o después. Esas son las tres posturas que existen. La cuarta sería, no existe rapto, y eso no es cierto. Existe rapto, ya lo establecimos. Pero creemos, tanto tú como yo creemos que va a ser antes de la tribulación, es decir, antes de los 7 años, antes de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Yo creo que hay varios versículos que nos ayudan, pero uno es precisamente ese de Tesalonicenses, capítulo 4. De hecho, aquí tenemos la Biblia, para no andar adivinando qué es lo que dice o decir algo que no dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Soy mal. Aquí, ahí estamos. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen se refiere a los creyentes que partieron con el Señor, y esta doctrina Pablo la viene a recordar. Esto es algo que ya había enseñado a la iglesia en Tesalónica cuando él estaba ahí, pero la recuerda para que cuando ellos lloren por sus hermanos y familiares cristianos, lloren de una manera que honre a Dios, que lloren, que se duelen con esperanza. Así es. Es un gozo, es una tristeza mezclado con gozo, ¿verdad? Pero por eso dice, no como los otros que no tienen esperanza, que empiezan hasta a decir, ¿por qué no te llevaste a mí, Señor? Y cosas que no, a los santos no nos es decoroso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La frase, la venida del Señor, es una frase que no es exclusivo a la segunda venida ni al arrebatamiento. Lo que va a determinar a cuál de estos dos eventos se refiere es el contexto. Y esta frase, la venida del Señor, ocurre 5 veces en el libro de Tesalonicenses y ocurre al final de cada capítulo. Muy interesante. Sí. En el capítulo 1, y estos 5 referencias nos dan un panorama muy exacto del arrebatamiento, cómo y cuándo va a ser. Sí. El capítulo 1, verso 10. Sí. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera. Ahí está. Entonces, Jesús nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera es la angustia de Jacob, la gran tribulación, la semana 70. El Señor nos va a librar de la ira venidera. Ok, capítulo 2, al final, verso 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y algo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. O sea, Cristo nos va a arrebatar para ser premiados. ¿Y cuál es mi corona? ¿Por qué me va a dar a mí una corona? ¿No son ustedes?
he trabajado en la obra, he sacrificado mi vida por ustedes. Ustedes son el fruto de mi trabajo, la cual el Señor allá me va a dar una corona. Así es. Capítulo 3, al final también en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cristo volverá por sus santos y por eso nos debe guardar en santidad con todos los santos. Amén. Amén. Ahora en el capítulo 4 llegamos y dice lo que acabamos de leer, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, volverá, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el capítulo 5, también hacia el final, al principio y al final, Como el verso 5, 7, algo así. exactamente dice, pues en el verso 9, 5, 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto está hablando de la tribulación. La tribulación va a ser algo que venga sobre el mundo de manera repentina, algo que ellos no lo están esperando. La venida del Señor será como ladrón en la noche para el mundo. Claro. Pero nosotros no somos del mundo para que eso nos sorprenda. Más bien dice, Dios no nos ha puesto para alcanzar ira. Lo mismo que dijo al principio, lo dice al final. Nos ha salvado para alcanzar salvación. Entonces, ¿por qué creer que la iglesia va a pasar por alguna parte de la tribulación? Si Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, con estas afirmaciones y estas exhortaciones de santificarnos porque Cristo viene pronto, es porque el Señor ha planeado que antes que comience aquí la revolución mundial, primero nos va a llevar, nos va a sacar de aquí. Amén. Así es. También para añadir un poquito a lo que ya has mencionado, también Apocalipsis nos da alguna alusión acerca de esto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, nos dice así la Escritura, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la tribulación es para probar a los que moran, pero Él nos va a guardar de eso. Sí, porque la prueba no es para nosotros. Claro. Va a hablar habla de una extracción de la iglesia del Señor antes que comience la tribulación. También de modo de aludir capítulo 4, versículo 1. Tenemos el gran sube acá, ¿ya? Y que nos dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. El apóstol Juan hablando. Sí. Interesantemente en el Evangelio dice que Jesús es la puerta. Y dice, y la primera voz que oí como de trompeta. Y tú leíste acerca de con voz de mando, con trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Sí. Entonces, hay una alusión, y vemos en el capítulo 4 a la iglesia adorando en el cielo. Pues, capítulo 6 en adelante, no volvemos a ver la iglesia hasta el capítulo 19. 19, sí. Si no me equivoco. Las bodas del Cordero. Entonces, es algo que decimos y afirmamos porque es lo que la Biblia dice en su contexto obvio y natural. Que es, no tenemos que forzar el texto que diga otra cosa, ¿verdad? Amén. Amén. Exactamente. Entonces, hemos establecido de que habrá un arrebatamiento, de que bíblicamente hemos dado pruebas de que ese arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que sucede durante la tribulación y la gran tribulación, porque hay una distinción entre esas dos cosas. Sí. Y vemos en el capítulo 6,
ah, inicialmente que sale un jinete en el capítulo 6, versículo 1. Y ese jinete hemos estudiado y hemos encontrado que habla del anticristo. Háblanos un poquito de lo que sucede en el capítulo 6 de Apocalipsis y de este personaje, el anticristo. Sí, en el capítulo 5 vemos que el Cordero es digno, ¿verdad?, de tomar el libro y desatar sus sellos. Y en el capítulo 6 vemos ya que el Señor empieza a desatar esos sellos. Y en el primer sello, lo primero que sale es el primer jinete, caballo blanco, y algunos han creído que se trata de Cristo, el que sale ahí en caballo blanco. Porque también en el capítulo 19 así lo vemos en caballo blanco y tiene coronas. Pero la pregunta es, ¿será el mismo personaje? ¿Estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de otra cosa? Según la hermenéutica que estamos usando del propio Juan, porque Juan es el que ha, por inspiración divina, bosquejado su libro. Y siguiendo la hermenéutica de Juan, podríamos decir que no es este jinete no es Cristo, sino otro personaje. Ahora, otra manera también de saber que no es Cristo es por las diferencias que hay en el texto. El verso 2 del capítulo 6 dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. En cambio, Cristo en el Apocalipsis 19 dice que tiene una espada que sale de su boca. Este tiene arco, pero no tiene saetas, no tiene flechas. Y ahora dice, le fue dada una corona. Esta palabra corona en griego es corona de vencedor, de la palabra Estefan. Pero la palabra corona de Cristo es diadema. Es corona real. Entonces, este es un vencedor, alguien que ha conquistado y ha vencido. El otro es rey de reyes y señor de señores, realeza. Esa es una gran diferencia, otra gran diferencia. Y este salió venciendo y para vencer, pero sin flechas. Tiene un arco, pero sin flecha. Entonces este va a estar conquistando corazones, conquistando territorio, pueblos, pero sin la guerra, no con la paz. Paz entre comillas. Y por eso se cree que el personaje aquí es el anticristo, que es el primero en aparecer en escena. Y ojo, cada sello es un juicio. El anticristo es juicio sobre los que negaron al verdadero Mesías, al verdadero Cristo. Entonces les da un falso. Y esto lo dice Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, por cuanto no tuvieron amor a la verdad, Dios les dio un espíritu de engaño para amar la mentira. Y eso es lo que pasa aquí en la tribulación. El primero en aparecer, el anticristo, pero ya con el segundo sello, esa paz se le quita y empiezan las guerras y los problemas a suceder. Se le desborona su paz ficticia, ¿verdad? Él viene dando una apariencia de conquistador, de el que resuelve todas las cosas, aunque tiene poder militar por lo que describe aquí, tenía un arco. Algunos han implicado a este personaje con una mente militar, un genio militar, montaba a caballo. En el entonces de Juan, usualmente eran los generales, los oficiales que montaban caballo, los que venían de modo vencedor, con corona de victoria. Y Daniel lo describe perfectamente, que él destruirá el pacto de paz que tiene, y ahí es donde viene lo que hemos hecho la distinción entre la tribulación y la gran tribulación. Sí. Explícanos brevemente qué es la gran tribulación. Sí, yo creo que la hermenéutica de Daniel es eso. Daniel dice que la primera mitad de la semana hay un pacto de paz con Israel. La segunda mitad de la semana, ese pacto es quebrantado. Ahora, Jesús usa esa misma hermenéutica para hablar en Mateo 24.
en Marcos, el capítulo 13, creo yo, 12, 13, Ajá, sí. donde habla de lo mismo. Esa es la estructura que le da su sermón. Pero él usa dos términos diferentes. Él usa para la primera mitad de la semana principios de dolores. Y en la segunda parte de la semana, gran tribulación. Sí. Entonces, debemos nosotros entender esto, porque a veces erróneamente decimos, ya estamos en principio de dolores. Bueno, entiendo lo que quieren decir, y no lo dicen con un ánimo de confundir, pero no es la manera en que Jesús lo usó. Así es, Mateo 24, ¿no? Sí, Mateo 24, pero quiero usar la referencia de Marcos, ya que es un poco más corta. Marcos, en el capítulo 13, sí, capítulo 13, verso 8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Y es lo que, perdón, y es Sí. lo que Apocalipsis 6 está describiendo con los sellos. Exacto, el principio de los dolores. ¿Por Así qué? es. ¿Por qué no decimos que estos son los principios de dolores? Porque principios de dolores se refiere a los dolores de parto de una mujer. Una vez comienzan los dolores de parto, ya no hay stop or delay hasta que dé a luz. Y una de las maneras de describir esta última semana en el Antiguo Testamento es eso. La mujer que está en parto, que está en alumbramiento, ya está por dar a luz. Entonces, esta última semana, estos últimos años sobre la tierra, una vez comienzan los dolores de parto, no termina. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Así es. Primer sello, segundo sello, séptimo sello, Uno tras abre otro. las 7 trompetas. Trompetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la séptima abre las 7 copas. Copas de ira. Y ahí van derramándose. O sea, una cosa tras otra y cada vez se pone peor y peor y peor. Entonces, más adelante, en el verso 14, pero cuando veáis la abominación desoladora, el que le entienda, a Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso se refiere a la segunda mitad. Así es. Entonces, si decimos que los principios de dolores son este tiempo, entonces tenemos que decir que la desolación es el principio de los 7 años, cosa que la Biblia no dice. Claro. La Biblia dice que esto de Daniel es la mitad de las 70 semanas. Quiere decir que lo que dijo anteriormente se refiere a la primera mitad, los sellos. Entonces, la hermenéutica de Jesús, ¿de dónde la sacó? De Daniel. De Daniel. De Daniel. ¿Y Daniel de dónde la sacó? Del propio Jesús que le reveló todo, ¿verdad? El mismo Jesús. Entonces, nosotros debemos ser consistentes con la hermenéutica de los autores, de los profetas, incluido Jesús, que él, aunque es más que un profeta, él es el Hijo de Dios, él nunca vino a contradecir lo que ya estaba escrito, no predicar lo que estaba escrito, cumplir lo que estaba escrito y explicar lo nuevo que no se miraba, lo que no se entendía concerniente a él Sí. y su plan. Así Amén. es. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Lázaro. Amén. Ha sido muy edificante esta conversación que hemos tenido y Gloria a lo Dios. tendremos que hacer de nuevo en otra ocasión. Tenemos que. Amén. Bendiciones. Amén.